Dale, adelante. Hola Gustavo, buena tarde, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte. Por aquí estamos, trabajando. ¿Tú cómo estás? Bien, desconcertado verdaderamente. Yo esperaba que hubiera otra realidad el pasado domingo y bueno, no fue así. Por mi Lo- lo- parte, yo hice los lo que los pronósticos se cumplieron. lamentablemente sí, ya lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Acudí yo a votar, sí era complejo, pero no imposible. Y bueno, los famosos acordeones, evidentemente todos hicimos nuestro acordeón. Era difícil poder memorizar las opciones por las que habías visto, sobre todo en el entendido de que algunos nos dimos a la tarea de investigar por quién podíamos votar, contactarlos y demás. Entonces, pues de esa forma ibas integrando tu opción. Yo te lo digo porque además decidí participar para conocer de hecho la experiencia. Desde que se hizo pública la información, como lo comentábamos en la sesión anterior, los ciudadanos tuvimos la oportunidad de entrar a la página del INE, de revisar los datos que ellos mismos aportaron. Esto es importante decirlo. Ellos Correcto. dijeron su expertise, sus grados de estudio, las acreditaciones y demás. Y evidentemente hubo grupos de ciudadanos, algunos colectivos debidamente organizados, que se dedicaron a corroborar esa información y a aportar nueva. Y en cada uno de sus portales fueron ellos compartiendo sus investigaciones. Entonces, se informó quien quiso informarse. Así de Claro. que esa fue la realidad. Te voy a compartir ahora los datos del proceso. Perfecto, perfecto. No sé si ya Sí, están visibles. pues ahí está, todavía no se ve la Ah, ok, pantalla ok. todavía. Sí, veo la pantalla todavía en negro. Ah, ok. Tú me Cuando, dices porque algo aquí me está fallando. Porque cuando me dice que ya aparezca la te estoy comento. compartiendo. Sí, a veces tú sabes que la tecnología a veces no se comporta. Ahora sí. Ahora sí Bueno, la veo allí. La tecnología muchas veces no se comporta como uno quiere. Termina haciendo lo que le da la gana. así es. Parece que ya estamos ahora ahí. Ahí están los números. Ahí está. Bueno, mira, Ahí están los números. te comento rápidamente. El INE, que es nuestro órgano electoral, en su página, cuando tú consultas el número de electores que tiene la lista nominal del país, te arroja este reporte. 100.537.828 electores en su listado nominal. Sin Mm. embargo, Mm. para el proceso del pasado domingo, según las actas, los listados que iban en las actas, nos dice que el universo fue de 99.594.010 posibles electores, posibles votantes. De ahí, los números Posible arrojan votante. al cierre, al 100% de las actas computadas, que ya están los números publicados, por lo menos en el resumen, nos arroja que votaron 12.965.576 ciudadanos, que no es el pueblo como Ujú. argumenta la voz del oficialismo y quienes le apoyan. De ahí, respecto de los 100 millones, es el 12.89 del total. Respecto de los Un que venían 12%. en los listados para el proceso, es el 13.01, que la verdad no es una Ujú. diferencia muy grande. Sin embargo, lo lamentable es la cifra siguiente en amarillo. 87.572.252 ciudadanos no acudieron a votar. Esto No es el votaron. 87.10% de los ciudadanos. De ahí, en resultados, la mujer más votada gana o obtiene 5.802.019 votos.
igual al 44,74 del total de votantes del domingo. de votantes. El Correcto, 5,77 respecto del total de electores según la lista nominal general, me refiero a la de los 100 millones. El correcto, hombre más votado obtiene 6,195,612 votos, el 47,78% del total de los votantes de la jornada del domingo y el correcto. 6,16 del total de electores. Entonces, como te das cuenta, la integración, por lo menos de la Corte, tiene como reflejo este tipo de números, esta cantidad de votos a favor y en contra. No vamos a adjetivizar en nuestro programa si esto, si lo otro, si aquello. Yo creo que como profesionales de la ciencia política, estudiosos de la comunicación, vale la pena considerar solo que efectivamente el abstencionismo pudo darle a México la conformación de la Corte de otra naturaleza. Ujú. Destacar que ninguno de los dos más votados llegó al 50% de los votantes que participaron el domingo. Correcto, Además, hubo un número importante de ciudadanos que acudieron el domingo, pero que anularon sus votos y que probablemente hubieran hecho la diferencia en una conformación de la Corte de México. Ahora, correcto. respecto de los acordeones, hay calificaciones pues del círculo rojo, de la oposición y demás, pues de que los electos son los que venían en los acordeones. Consecuencia que hasta cierto nivel pues era lógica, porque fueron pues quienes se encargaron de promover. Los que se abstuvieron de participar y todo eso, bueno, fueron los que ni siquiera probablemente se enteraron, como he visto yo en críticas y demás. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe cuántas personas podías votar, cómo venían las boletas, etcétera. Y solo Correcto. para la reflexión, te comparto, además, yo mi primera carrera o mi carrera originaria es de abogado y hay un principio en el derecho que dice que no puedes invocar el propio error en tu beneficio. Este resumen viene en Google. Tú puedes googlear la frase y te arroja este resultado. Y el Ujú. resumen te dice algo que vale la pena destacar. No se puede invocar al propio rey en su beneficio, es un principio fundamental del derecho que busca garantizar la buena fe y la lealtad en las relaciones jurídicas, así como evitar que las personas puedan obtener un beneficio ilícito a partir de sus propios errores o negligencias. Hay Ujú. abogados que consideran que el haber promovido la abstención no puede ser después un argumento para consolidar la afirmación de que el proceso es ilegítimo por el bajo nivel de participación. Este tipo de preceptos son los que se van a hacer valer en el futuro, ya si alguien desea en un momento dado acudir a los tribunales, evidentemente a las instancias nacionales, después a la Corte Interamericana y demás. Sin embargo, yo creo, pues, para empezar la reflexión del día de hoy, que estos hechos pues son los que ya marcan la historia de México y esos son hechos, como lo dije y lo he sostenido, nos guste o no, es derecho vigente y que como tú lo dijiste atinadamente, a ellos no les importa, como bien dijiste en mexicano, les vale madre. Vale madre, así es. Mira, qué interesante ver los números, qué interesante ver los números. 87% de abstención, solo un 13% de participación. Esos números se parecen muchísimo a los números que obtuvimos acá en Venezuela el 25 de mayo. El 25 de mayo hubo elecciones acá también en Venezuela, las elecciones para la Asamblea Nacional y las elecciones para gobernadores. Y por mucho que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela maquilló
y trató de mostrar una cosa distinta en los números que están en manos de los sectores de la oposición e incluso en las encuestas que se hicieron a boca de urna, todo indicaba que solo había votado aproximadamente el 15% de la población venezolana, de la población electoral venezolana, calculada en poco más de 20 millones de personas. Creo que son 21 millones los electores en Venezuela. Fíjate, aquí en Venezuela el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, que también maneja el gobierno, eso es importante recalcarlo, a diferencia quizás de México, donde el INE todavía se tiene como un organismo independiente, se tiene como un organismo serio, responsable, que no tiene por qué trucar ni maquillar los números. A diferencia de México, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral se tiene como un órgano que está totalmente al servicio del gobierno de Nicolás Maduro. Y el Consejo Nacional Electoral maquilló los resultados del 25 de mayo y al final salió diciendo que habían votado 5 millones de personas. 5 millones de personas que nadie vio en las calles, que no las vio nadie en ningún centro de votación, pero que 5 millones de electores de un universo de 21 millones sigue siendo un 25%, o sea, un 25% del total de lo que llamamos nosotros el padrón electoral, que aquí son 21 millones, ¿ok? Es decir, que con todo y maquillaje solo pudieron mostrar 25%. Hago el paralelismo en México y en México hacen un proceso extremadamente importante y solo participa el 13% de un universo de 100 millones. Es decir, 87 millones de mexicanos dijeron, no me importa, no me interesa, no creo en eso, o a lo mejor dijeron como muchas veces decíamos acá en Venezuela, con eso no voy a la bodega, con eso no voy al mercado, con eso no compro comida, con eso no pago las deudas, con eso no pago la renta, con eso no resuelvo mi problema. Porque también hay que verlo desde ese punto de vista, Sergio. Muchas veces el ciudadano común siente que ese tipo de cosas no resuelven sus problemas básicos, sus problemas fundamentales. ¿De qué están preocupados los venezolanos y los mexicanos? Seguramente están preocupados de lo mismo. Están preocupados de pagar el alquiler, pagar las deudas, llevar comida a la casa, pagarle la educación a los muchachos, pagar la luz, pagar el agua, pagar los servicios públicos, tener para la gasolina, el seguro del carro, etcétera, etcétera. Es decir, la gente está concentrada muchas veces en sus propios problemas, en sus propios problemas. Y si me convocan a una elección que yo veo como que no resuelven nada mis problemas básicos y fundamentales, pues me vale madre, no le presto atención, o como decimos en Venezuela, no le paro bolas, eso no es conmigo, no me interesa. Si aunado a esa despreocupación del ciudadano común, tienes a un sector de la oposición diciéndote que no votes, que te quedes en casa, que no salgas a votar, que no vayas a marcar la papeleta, que te quedes tranquilo, porque con eso supuestamente van a deslegitimar el proceso y van a deslegitimar al gobierno, pues tienes la combinación perfecta. Diríamos en buen criollo en Venezuela, con un refrán muy popular, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Es decir, la gente no quiere votar porque tiene sus propios problemas, pero si aparte de eso los líderes de la oposición te dicen que no vayas a votar, pues la conclusión tuya es ¿cuál? Pues no voto. Yo no quiero ir y los líderes me dicen que no vaya, pues no voy a votar, me quedo tranquilamente en casa. Pero en términos políticos, y vamos a mezclar un poco acá también el término futbolístico, porque en México le gusta el fútbol, al igual que en Venezuela, que nos gusta el fútbol. Diríamos que en el caso de México, la oposición se metió un autogol. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos vale lo mismo ganar por un gol que ganar por cinco. Vale lo mismo ganar 1-0 que ganar 5-0 o 7-0. Porque al final
te gana los 3 puntos para para la ronda clasificatoria. Entonces, estos procesos están diseñados para que si votan 1 millón de 100 millones, es válido. Si votan 5 millones de 100 millones, es válido. Y si votan 13 millones de 100 millones, es válido. A ellos no les importa. Estos gobiernos están acostumbrados a gobernar con minoría. Siempre han gobernado con minoría. En el caso de Venezuela, desde que Hugo Chávez ganó su primera elección en diciembre de 1998, ganó con una minoría. Ah, que fue la minoría más grande, eso es otra cosa, pero fue una minoría. No ganaron con la mayoría del padrón electoral. Y todos los procesos electorales subsiguientes que el chavismo ganó en Venezuela entre 1999 y el más reciente que acabamos de tener ahorita, el 25 de mayo de 2025, es decir, en Venezuela estos señores tienen 25 años ganando elecciones siendo minoría. Y cuando pierden una elección, no la reconocen, no la admiten, como ocurrió el 28 de julio del año 2024. Entonces, para quienes están acostumbrados a ser minoría y a ganar con minoría porque se las ingenian para imponer esa minoría y con esa minoría convertirse en mayoría en el Congreso, ¿verdad? O en este caso en el Poder Judicial de Mexicano, pues les vale madre si usted votó o no votó. Lo único cierto ahora es que con el 13% de los votos, el oficialismo mexicano tiene control sobre un poder que no controlaba, que es el poder judicial. Y Así es. entonces, No, bueno, y de hecho una acotación, o sea, esos 13 millones, yo por eso lo pongo en la lámina y la he compartido. El que recibe más votos obtiene 6 millones. O sea, la conclusión de algunos es, realmente lograron movilizar solo 6 millones de 100, ¿sí? Pero además está también, digo, no podemos nosotros desestimar que probablemente haya habido electores que legítimamente decidieron apoyar a las personas que obtuvieron más votos, que no necesariamente tuvieron la necesidad de recurrir al acordeón, ¿sí? Y demás. A lo mejor es la minoría de la minoría, pero es una realidad. O sea, son 6,5 millones de 100 contra así es, 87 millones que dejaron de participar. Como bien dices, es la minoría de la minoría de la minoría. Así así de es. que ese es un motivo de reflexión, sobre todo para futuro. ¿Tú nos podrías recordar la ruta que ha seguido hacer valer la deslegitimación por baja participación en los resultados en Venezuela? Mira, la primera elección en Venezuela en la que los sectores de oposición pidieron no votar y llamaron a la abstención ocurrió en 2005, hace 20 años. Fue en una elección para la Asamblea Nacional, 2005. Y la oposición dijo que no iba a ese proceso electoral porque sintió que el Consejo Nacional Electoral no le estaba dando condiciones de transparencia al proceso y no estaba dando condiciones de igualdad a todas las personas que participaban en el proceso. Y alguien, no recuerdo quién, pero alguien, creo que fue un líder de uno de los partidos más importantes de oposición, creo que fue un líder de Acción Democrática, ¿verdad? Dijo que la ruta a seguir era la deslegitimación del gobierno de Hugo Chávez, que había que deslegitimarlo, quitarle legitimidad. Alguien preguntó, ¿cómo le quitamos legitimidad al gobierno? Y dijeron, le quitamos legitimidad si nadie sale a votar, si solamente van a votar ellos. Y al quitarle legitimidad, listo, los debilitamos y en 6 meses ese gobierno está caído. Bueno, ¿qué terminó ocurriendo? En la elección de 2005, el oficialismo ganó todas las curules, 167 curules en la Asamblea Nacional.
¿Y qué pasó con la deslegitimación? Pues nada, no pasó nada porque Chávez no le paró bolas. Y digo, a mí no me importa que ustedes no me reconozcan. Lo que yo necesito o lo que yo necesitaba era tener mayoría en la Asamblea Nacional, ahora la tengo, y a partir de 2005 comenzó el chavismo a aprobar todas las leyes que le permitieron construir un andamiaje de legalidad, entre comillas, para hacer todo lo que hicieron a posteriori. Modificaron, por cierto, la ley electoral, modificaron las leyes que rigen la economía, modificaron leyes que regían la materia social, le dieron más poderes a Chávez porque le entregaron a Chávez lo que en Venezuela se conoce como una ley habilitante, que es una ley que le otorga al presidente plenos poderes para hacer lo que le dé la gana. Y Chávez ni siquiera necesitó de la Asamblea Nacional porque él podía gobernar por decreto, porque la Asamblea Nacional delegó en el presidente la facultad para legislar. Entonces, en lugar de tener una asamblea donde se discutiera y se debatieran las leyes, todas las leyes se discutían en el Palacio de Miraflores entre Chávez y sus asesores legales, que eran dos o tres. Allí se redactaban las leyes, se redactaban los decretos, se publicaban y ya eran ley. Entonces, ese error de 2005 le permitió a Chávez tener más poder, más control sobre el país y todas y cada una de sus instituciones, y la supuesta deslegitimación nunca llegó y nunca apareció. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en tres ocasiones de posteriores, entre 2005 y 2025, incluyendo la pasada elección del 25 de mayo, las fuerzas opositoras volvieron a llamar a la abstención con el mismo cuento de la deslegitimación, lo cual no sirve absolutamente de nada. Y es lo que probablemente le va a empezar a ocurrir a México si terminan cogiendo ese camino. Ese no puede ser el camino, menos en un país donde tiene 100 millones de electores. Yo no creo que el oficialismo mexicano tenga control sobre 100 millones de electores en México. Créeme que no lo creo. Yo creo que debe haber una fuerza institucional, moral, muy, muy importante en México, una reserva moral, política, institucional en México que asuma la responsabilidad de enfrentar al gobierno en el terreno electoral y de poder propinarle derrotas al gobierno en el terreno electoral para evitar que México se convierta, lamentablemente, ojalá no ocurra, en una segunda Venezuela o en una segunda Cuba o en una segunda Nicaragua o en qué sé yo. Oye, Pero por lo que estoy viendo, van a pasos agigantados para allá. Van a pasos agigantados, ¿eh? O sea, ya tienen tres poderes controlados. una pregunta. En la experiencia de ustedes, aquí estamos viendo una confrontación generacional. El día de hoy, los partidos de oposición están dirigidos por ciudadanos de entre 40, yo creo que de 35 hacia 45 años. Y los ciudadanos que vivimos la alternancia del 2000, estamos entre los 55 y hasta arriba, hasta los que sobreviven. Hay una diferencia de discurso, hay una diferencia inclusive de comprensión de conceptos, porque a nuestra generación se le conocía por parte en aquel momento del oficialismo, de gradualistas, inclusive de la masa crítica, de los que dicen no tener preferencias. Decían, no, bueno, estos gradualistas nunca lo van a llegar, participan en procesos viciados y etcétera, etcétera. No participan en las farsas, solo convalidan al gobierno y bueno, finalmente fueron años. Nada más recordando, el partido hegemónico en México estuvo 70 años. A los 70 Mm. años llega la alternancia en México. Pero hoy son dos generaciones distintas. ¿Existe alguna, o tú identificas alguna confrontación generacional entre
los actores políticos en Venezuela bajo esta tesis de una confrontación generacional? A ver, hay un sector del país al que definitivamente no le interesa la política, ¿ya? Y ese sector del país al que no le interesa la política está ubicado fundamentalmente en los jóvenes, jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 23 años aproximadamente. Jóvenes, algunos de los cuales están todavía en educación media, jóvenes que quizás están en edad para comenzar la universidad o que ya están dentro de la universidad. Esos son jóvenes que su proyecto es incluso buscar la manera de salir del país, de irse del país, porque ya sienten que no tienen futuro en Venezuela. Y no solamente no tienen futuro, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de crecer. Son jóvenes que se están viendo en el espejo de un número importante de venezolanos que ya está fuera de Venezuela y que ha logrado consolidarse fuera de Venezuela y que fuera de Venezuela le va bien. Entonces, estos jóvenes dicen, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Irme del país. Irme del país, porque quedarme aquí en Venezuela no me garantiza nada, no me garantiza trabajo, no me garantiza educación. Incluso hay unos que han abandonado sus estudios porque dicen, ¿de qué me vale graduarme? ¿De qué me vale un título de licenciado en educación? ¿De qué me vale un título de licenciado en matemática? ¿De qué me vale un título de licenciado en geografía o en biología? Si en Venezuela no voy a conseguir trabajo igual, y si lo consigo no me van a pagar bien, porque ese es el doble problema. El primer problema es conseguir trabajo y el segundo problema es lograr que te paguen bien para tú vivir medianamente bien en Venezuela. Entonces, a esos jóvenes lamentablemente la política no les interesa. Son jóvenes incluso que no han conocido otra forma de gobierno porque el chavismo tiene 25 años en Venezuela. Entonces, los que tienen 25 años no han conocido otra forma de gobierno, no conocieron los gobiernos democráticos y no tienen cómo comparar una cosa con la otra. ¿Cómo pueden saber ellos si esto es malo o es bueno si no tienen punto de comparación en el país? Solo lo pueden comparar con experiencias que ven en otras naciones del mundo. Entonces, por lo general, los niveles de abstención son mayores en ese nivel de la población. De muchachos que dicen votar no sirve para nada, aquí yo no voy a hacer nada, lo que necesito es ser mayor de edad, cuando yo sea mayor de edad y tenga mi cédula y mi pasaporte, me busco un dinero y yo me voy para el Carrizo y se acabó, me explico. Y luego tienes a la otra parte del país, que es el país que vivió en democracia, que conoció los gobiernos de la democracia, que conoció los gobiernos de Rafael Caldera uno y 2, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez uno y 2, y que vivió en democracia y que puede comparar y que recuerda que en democracia se vivía mejor. En democracia se ganaba bien, en democracia te pagaban bien, en democracia podías estudiar, en democracia había movilidad social, estudiaba, trabajaba, comprabas un carro, comprabas una casa, montabas un negocio y podías crecer económica y profesionalmente. Entonces tienes un punto de comparación y esa gente pues es la que sigue luchando porque sabe que lo que teníamos 25 años atrás era 1 millón de veces mejor que lo que tenemos ahora, ¿ok? Entonces sí. Hay un tema generacional allí que, por cierto, no lo hemos podido resolver adecuadamente porque obviamente el mensaje que tenemos que utilizar para hablarle a los jóvenes y para hablarle a este otro sector de la población no es el mismo. No le puedes hablar igual a un muchacho de 25 años que no conoce otro gobierno a como le hablas a una persona que tiene 40 o 50 que sí lo conoce, que sí lo vivió, ¿me entiendes? Y a lo mejor si México no se pone las pilas, va a pasar igual. Va a terminar ocurriendo exactamente lo mismo que ocurre en Venezuela. Entonces, es muy importante articular un mensaje, segmentar un mensaje para hablarle a los que tienen más de 40 en México y decirle lo que están a punto de perder. Y para hablarle a los que tienen entre 15 y 20
para decirles también lo que están a punto de perder si no se ponen las pilas y si no empiezan a trabajar de manera coordinada. Todas esas contradicciones generacionales, por cierto, las explota muy bien el oficialismo. Las explota muy bien el oficialismo, con becas, con regalías, con dando plata por aquí, dando cositas por allá, dando cajas de comida, dando esto, dando aquello. Ellos son muy inteligentes a la hora de regalar lo que no es de ellos, por cierto, porque les encanta regalar lo que no es de ellos, lo que no les pertenece. ¿Ah? No regalan lo que es de ellos realmente, lo que les cuesta el bolsillo de ellos. Regalan lo que es del Estado, lo que es del gobierno, lo que es de todos los mexicanos y lo que es de todos los venezolanos. Pero eso se acaba. La regaladera, como se demostró en Venezuela, solo termina de hundir más al país. Y por eso siempre le decimos a la gente que está afuera, vean lo que pasó en Venezuela. Y si pueden evitar que en sus países ocurra lo que pasó en Venezuela, mucha gente se los va a agradecer. Oye, Gustavo, pues muchas gracias. El tiempo en este tipo de eventos es Es atroz, pues implacable. implacable. Hemos agotado el espacio también para que quienes tienen se dan la oportunidad de seguir estas cápsulas, las vean adecuadamente, que no se aburran y demás, pero la agenda que propusiste, muy enriquecedora, nos trae nuevos temas. Este fin de semana se agotó un tema en México que venía en la agenda propuesta. Hemos, entonces, en la medida de tu disponibilidad, de volvernos a reunir, continuar en la agenda y pues ver y reflexionar sobre todo sobre este último punto que has tocado o que hemos tocado y que a mí me preocupa mucho en lo personal, el discurso para lo que viene. Seguiremos viviendo aquí mientras se nos conceda el don de la vida, así que hay que seguir haciendo por la patria. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, Gustavo. Que estés muy bien. Aprecio mucho, apreciamos mucho y éxito. Sergio, como siempre es un gusto estos 30 minutos que compartimos, que uno quisiera que fuera un poco más, pero bueno, el tiempo, como dije, es implacable. Pero la próxima semana ya empezamos a regularizarnos, ya empezamos a Exactamente. regularizarnos para empezar nuevamente a hacerlo cada semana y cada semana ir agotando poco a poco los temas. Así que 1 millón de gracias a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias.